Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una emisión más de esto que es Iconos. Todos tenemos historias, porque toda historia merece ser contada. Soy Salvador Martínez Pagola y le doy las más cordiales las bienvenidas a una emisión más de este programa. Hoy tenemos a un invitado más, un invitado en este caso varón, el doctor Omar Jacobo Santos Sánchez. Él es ingeniero en electrónica, opción instrumentación, egresado del Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz. También estudió maestría en ciencias con especialidad en ingeniería eléctrica, opción control automático en el CINVESTAP del IPN en la Ciudad de México, y también realizó ahí mismo su doctorado en ciencias con especialidad en control autónomo. Como experiencia profesional, pues él ha trabajado en Shaktico Plastic Wow en el Estado de México. También ha estado ya como docente investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, profesor investigador titular C. Ahí ya pues maneja grupos y también obviamente maneja proyectos de investigación dentro del área de su competencia. Tiene más de 30 publicaciones. Él también tiene un libro, ha escrito un libro, una publicación, Control avanzado y métodos industriales en los procesos industriales. Él es autor inicial y también tiene algunos otros coautores. Tiene artículos también en revistas arbitradas, hay muchas memorias de congreso. En fin, tenemos hoy a una eminencia en la electrónica y el control, y está con nosotros aquí para compartirnos su historia de vida en Iconos. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, pues este programa es suyo, es para que usted nos platique un poco de lo que ha sido pues toda su historia de vida, pero también nos platique un poco de los proyectos, del interés que tiene usted en este desarrollo de tecnología, de ciencia aplicada, sobre todo enfocada a la electrónica, que nos platique un poco de sus proyectos, de qué es para usted dar cátedra y enseñar a los estudiantes de nivel superior, en fin, todos esos detalles. Pero bueno, todo inicia en un origen, ¿no? Y quiero que nos platique pues dónde nació, cuántos hermanos tuvo, cómo fue su familia nuclear, ese tipo de aspectos. Sí, claro. Bueno, nací en un pueblito en Chinameca, Veracruz. Okay. 16,000 habitantes, ni siquiera creo que es pueblo, es villa, ¿no? Es una villa. Y ahí mis padres eran maestros de primaria. Okay. Y ¿Del pueblito? De este pueblito. Ajá. Y pues desde muy pequeño, la verdad es que se nos enseñó a mí y a mis hermanas, yo soy el tercero, pues sí, el amor por el aprendizaje, por el saber y por la responsabilidad. Y bueno, creo que sí, los tres más o menos tratamos de aprender eso de mis padres. Doctor, quedaba, imagino, cerca de Minatitlán en este caso. Sí, más o menos como a una hora más o menos, okay. El pueblito. Está muy bien. Entonces me comenta, fueron papá, mamá y 3 hijos. Tres hijos, dos mujeres. Ajá. Mayores que yo, y yo soy el tercero. ¿Ellas a qué se dedican? Mi hermana mayor es ingeniero electromecánico y ejerció un tiempo su profesión en planta. Después ahora es docente de secundaria. Y mi otra hermana, mi hermana Norma, es doctora en química. Está okay. En la universidad. ¿Todas en ciencias exactas o relacionadas con tecnología y ciencia? Sí. Qué bueno. O sea, bueno, en este caso los tres, ¿no? Omar, ¿cómo era de niño? Omar? ¿Cómo se acuerda? Bueno, pues serio, ¿no? Bastante serio. Sigue siendo serio. Sí. Aquí lo vamos a reír, un poquito serio, sí. Ajá. Con cierta dificultad para relacionarme con los otros niños al principio, pero okay. Después pues ya no tuve problemas, ¿no? Y eso fue porque yo no fui al kinder, ¿no? Entonces, ok, tuvo paso automático. Yo fui directamente a la primaria, y recuerdo que sí, en primero me costó trabajo, pero después ya normal, ¿no? Tratando de ser un niño normal, no sé si lo logré. ¿Pero ya sabía escribir a la entrada de la primaria o no? Nada. No, ya ahí agarró ahí. Ahí todo fue ahí, ¿no? Ajá. Todo, o sea, yo era una página en blanco cuando entré a la primaria, ¿no? Ahí todo, mis papás nunca trataron de adelantarme algo, ¿no? De, a ver, te voy a enseñar las vocales o algo.
nada, ¿no? O sea, yo jugaba todo el día, ¿no? Ok, oiga, entonces, ¿y cómo se llevaba con sus hermanas? ¿Sus hermanas eran del mismo estilo? ¿O si había una que despuntaba por ahí para la travesura, juegos? ¿Cómo eran ellas? Mi hermana, la mayor, era la líder, Ajá. Y era la más inquieta Ok, de los tres. Y ella era la que más luego regañaban, etcétera. Y a veces lidereaba ciertas cosas, ¿no? Como ciertas travesuras, ¿no? ok. Y los demás, por ser más pequeños, pues la seguíamos. Entonces, sí era, pues yo creo que había una buena relación. ¿A quién siguió más? ¿A papá o a mamá? ¿Quién le marcó más, digámoslo así, el futuro de su vida? O bueno, ahora que ya lo vive así, ¿no? O a ambos, o de quién aprendió más, o qué le marcó más en su vida. Yo creo que el carácter de mi padre, porque a pesar de que, pues sí, soy serio, etcétera, pero ya en confianza, la verdad es que me gusta reír y hacer reír a las demás personas, a mis alumnos y a mis compañeros y amigos y a mi familia. Y mi papá era así, muy alegre, como es la gente de Veracruz, ¿no? Abierto, así era él, ¿no? Lo que le iba a decir, justamente, la gente de Veracruz tiene la característica o el estereotipo un poco de, o sea, dicharacheros, fiesteros y demás, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Esa parte, en usted, ¿cómo la propició? ¿Si fue mejorando esa parte o ya? La fui trabajando poco a poco. La verdad es que aprendí a llevarme bien con las personas, a relacionarme mejor con las personas cuando entré a trabajar a la planta. Cuando salí de la maestría y entré a trabajar a la planta, me tuve que ganar a la cuadrilla. Tuve que echarles bromas, ir a comer con ellos, ayudarlos, etc. Entonces esa parte de mi vida es invaluable para mí. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está este niño, ¿no? Es una foto infantil. Es una foto infantil tenía un año, 1975, y sorprendentemente me acuerdo de ese día que me tomaron esa... ¿En serio? ¿Sí se acuerda? Sí, me acuerdo de algunos aspectos, obviamente, no en detalle, pero sí me acuerdo de la camisa, de la playera que traigo, que había un calor horrible allá en Veracruz. Ajá. Y que me producía como cierto malestar en el cuello, ¿no? Ok. Oiga, bueno, sí están clásicas las playeritas o camisitas de infantiles, ¿no? Ajá, pero ahí le pusieron lentes, oiga. Sí, me marcaron, ¿no? Era la costumbre en aquel entonces. Okay. O sea, como varias expresiones, ¿no? Triste, preocupado, sí, intelectual, caritas, ¿no? Sonriente. Ok. Sí, así es. Está muy bien. Bueno, oiga, bueno, ya pasamos un poco a la parte académica. Entonces dices que no hizo kinder. Yo no hice kinder, no. 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 Pues a lo mejor también eso contribuyó un poco a ese carácter un poco, pues no digamos antisocial, sino como que falta de socializar un poco al inicio, ¿no? Sí, yo creo que también, así fue. porque yo creo que en el kinder pues lo que vas es a jugar, ¿no? Ahí a socializar, aprender a socializar, claro, así es. Así es, entonces, bueno, le faltó esa parte que creo que es importante, y después ya vino la primaria. ¿Se acuerdan de eso, la primaria? Sí, cómo no, en la escuela Vicente Guerrero, General Vicente Guerrero, en Chinameca, Veracruz. Ok. Me acuerdo de prácticamente todos mis maestros, muchos de ellos me marcaron, me inspiraron, sobre todo el maestro Isidro, por ahí debe andar la foto, en segundo. Ok, oiga, y en la primaria, me imagino que le gustaban más las matemáticas o algo así, ¿no? Me gustaban, la verdad, todas las ciencias, especialmente la historia. Okay. De hecho, yo quería ser historiador. Ajá. Y bueno, ya me platicará por qué, pero bueno, en ese momento, entonces siempre ha sido, me imagino que muy lector, ¿no? Culto. Pues la verdad sí, y eso fue por imitación, porque mi madre es una persona muy culta que lee mucho, ¿no? Y mi padre y mi madre tenían un cuarto lleno era una especie de estudio, un cuarto lleno de libros. Y ahí leí pues varias cosas. Recuerdo, no sé, en la primaria haber leído
la conquista de la Nueva España, ¿no? De Bernal Díaz del Castillo. Entonces, no había televisión, era un pueblo muy pequeño. Y yo me imagino que por eso, pues... No, y qué bueno que su mamá tenía ese cuarto de libros, si no... sí. Si no, quién sabe qué hubiera pasado. Lo que sí es que en su momento, allá está de niño con su papá, me imagino. No, ese es el maestro Isidro. Del que habla. Sí, Muy bien. ese año es 1982 y el maestro Isidro era un profesor, bueno, con rasgos indígenas como muchos de nosotros ahí en ese pueblo. Más o menos como el 40% de las personas somos de origen indígena y bueno, pero era un maestro, lo que debe ser un maestro, creo yo, ¿no? Oiga, allá era Navidad, ¿no? Algo así. Sí, exactamente, era la reunión del último día en la primaria, y bueno, pues ahí el del fondo es un niño que se llama Carlos. Ajá. Ok, pues tiene muy buena memoria acá, porque tiene hasta los detalles ahí, ¿no? Sí, el maestro Isidro, cómo no, me mandaba había un puestecito de refrescos. Y antes, en ese entonces, los refrescos se servían, como eran de vidrio los envases, se servían en unas bolsitas con un popote. Y me mandaba siempre mi maestro a comprarlo. Sí. El maestro Isidro. Qué bueno. Bueno, pues, ¿todavía vive? Fíjese que no sé. Yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí. Pues esperemos todos que sí. Bueno, pues ahí está. Entonces fue la primaria, entonces de gratos recuerdos. Secundaria, ¿dónde estuvo? Estuve en la técnica 81, ahí en Chinameca. Ok. ¿Con alguna orientación ya técnica? Sí, con electricidad, el taller talleres, de electricidad. ¿No? Se llevaba el taller de electricidad. Ajá. Y ahí me gustó muchísimo el asunto de conectar y de hecho fui a concursar, de hecho yo por la secundaria, la 81. Ajá, ¿y qué concursó esto? Es el taller de electricidad. Ok, entonces desde ahí le nació ya el gusto por la electricidad, electrónica. Por supuesto, sí. Ahí. Bueno, no sabía exactamente qué era la electrónica. Ajá. Lo que poquito que podía leer en las enciclopedias, etcétera, pero lo que más me llamaba en ese entonces era la ingeniería eléctrica. Ajá, o sea, la electricidad, claro. Que era lo que estábamos viendo, cómo conectarlos. Me acuerdo que mi maestro me dijo, vas a embobinar este motor. No lo hice bien, pero bueno, con paciencia él me enseñó, ¿no? Fue mi primer motor que embobiné. Sí, eran las prácticas clásicas de taller, ¿no? Sí. Y luego igual había, le digo porque yo también estuve en electricidad, en una técnica, igual había prácticas de instalaciones domiciliarias, ¿no? Así es. Entonces sí. Teníamos, la secundaria tenía unas especies como de paredcitas así, y ahí teníamos que ranurar con cincel y el martillo. Eso me gustó mucho. Toda la práctica. Sí, me gustó mucho. Ok, sigue gustándole las ciencias exactas, las naturales y demás, me imagino. Me gusta, bueno, me sigue gustando la historia, pero bueno, claro, me apasiona mucho el área que cultivo, que es el control automático. Eso es lo mío. Ok, muy bien, para eso nació. Parece que sí. Parece que sí. O sea, no sé sí. si sea bueno, pero eso me apasiona a mí, ¿no? Muy bien. ¿Y si se veía desde niño en eso o no sabía ni siquiera que existía? No, fíjese que una vez mi papá, yo tenía como 8 años o 7 años, iba como en segundo o en tercero de primaria, no recuerdo bien, me llevó a la casa de un ingeniero civil y no sé qué, la verdad no sé qué fue a hablar con él. Y no había llegado el ingeniero y nos dijo la señora, espérenlo aquí, ahorita va a llegar. Y llegó en su carro un guayín, no sé si sí los llegué a ver. Bueno, claro, un guayín, le llegó, se estacionó y venía con una especie como de overol, como que venía del trabajo. Y a mí me impresionó eso, ¿no? Dije, yo quiero ser ingeniero, ¿no? No sabía, él es ingeniero civil, pero yo no sabía exactamente qué ingeniería, porque no conocía. Pero desde entonces yo supe que quería ser ingeniero. Oiga, y bueno, en la secundaria ya empezó, yo creo que ahí ser más
social o todavía? Sí, por supuesto. Ya. Desde segundo grado empecé ya. Tuve un amigo en primero, entrañable, Rommel. Ajá. Y bueno, digamos que él me enseñó a llevarme con las personas, ¿no? Ok. Y ya en la secundaria ya me sabía llevar con prácticamente todos. Ya era más. Sí, no, ya mucho más sociable, ¿no? pero nunca he sido muy sociable, ¿no? Ok. En la medida de lo indispensable, ¿no? Ahí es. Esa es el día de la graduación de la preparatoria. Ok, vamos a la prepa. ¿Dónde estuvo la prepa? Yo estudié en la Escuela de Bachilleres Vespertina Veracruz. ¿Por la tarde? Por la mañana? tarde, por la tarde. Entrábamos a las 3 y salíamos a las 9. ¿En dónde me dijo? En Jalapa, Veracruz. ¿Ya en la capital? Ya en la capital. ¿Le quedaba más o menos cerca o se fue a No, vivir? no, pues allá vivía. Ajá, yo vivía allá. O sea, emigró temprano. Es que había un problema allá en el sur de Veracruz, que nada más había prácticamente una escuela oficial y era muy difícil entrar. Era la ESBON, la Escuela Superior de Bachilleres de Minatitlán, Ajá. oficial de Minatitlán. Y entonces mi mamá decidió pues que nos fuéramos los tres a estudiar allá la prepa. Órale, entonces fueron todos. Todos nos fuimos. Entonces no hay mucha. Bueno, ¿sí había cierta edad de distancia? ¿O más o menos? Sí, hay una cierta edad. O sea, se fueron a distintos tiempos. Sí, nos llevamos 2 años cada quien. Ya. Ya, ok. Entonces cuando terminaba una iba entrando la otra. Digamos y que así, sí ¿no? nos vimos en la prepa, pero nada más un año. Un año. Ajá. Ok. Ahí es la graduación de la carrera. Y la carrera ya es en Minatitlán. Ahí sí Ya tuvo en la acceso al carrera TEC. fue en Minatitlán, ahí sí Al fue. TEC de Minatitlán. Al Tecnológico de Minatitlán. Muy bien. Ya iba enfilado, ¿no? A eso. Ya, Sí, no, ya. por supuesto. Ya estaba más que Por encaminado. supuesto. Ya había decidido que quería estudiar el posgrado en control automático. Nosotros llevamos, me parece, 3 cursos de control automático y desde ahí me gustó, me fascinó mucho. Sí, porque después la maestría, bueno, todo su posgrado es de maestría también en control y doctorado en control, ¿no? Así es. Muy bien. La famosa HDX, ¿verdad? Apenas me acuerdo. Funciones de transferencia y todas estas cosas, sí se ven ahí. Es el control clásico, Control ajá, clásico, ¿no? sí. Es lo primero que vi y me gustó mucho. Sí, y realmente es lo padre. que más se aplica en la industria. Es bonito, sí, es bonito. Sí, Hoy en así día es. ya está todo prácticamente automatizado, ¿no? Prácticamente. En México todavía va Nos falta. atrás un poco. Nos Sí. falta. Muy bien, bueno, ahora sí, bueno, ya entendiendo que llevaba la línea siempre del control electrónico y demás, pues hace sus 2 posgrados. ¿Por qué en México y por qué en el IPN? ¿Por qué en el Sinvestav, pues? Fíjese que estuve investigando en el CENIDET, que es la salida natural de los tecnológicos, porque es el centro de investigación de los tecnológicos, el CENIDET. Claro. Y ahí hay un área, o había, no sé, yo creo que sigue, ¿no? Muy fuerte en electrónica de potencia. Pero control realmente está un poquito menos desarrollado que electrónica de potencia, que el CENIDET es donde el CENIDET La fuerza. destaca. Ajá, exacto. Y fui a Cuernavaca, me entrevisté con otro compañero y amigo, el doctor Marco Antonio. Fuimos, estuvimos preguntando y también fui al Sinvestav, fui a la unidad de posgrados del Poli y fui a la UNAM también. Y el trato que tuve con el profesor de aquel entonces, el doctor Rubén Garrido, en el Sinvestav me convenció, ¿no? Y yo me quedé ahí. El doctor Marco, en aquel entonces era un pasante, éramos pasantes. Él se fue al CENIDET, ¿no? Okay. Yo me quedé en el Sinvestav. Ok, ¿y se fue a control o a potencia? No, yo me fui él se fue a control y yo me fui a control también, ¿no? Ok, Sí. Muy bien. Es bueno que diga todo esto porque, bueno, de repente las personas en general que no conocemos un poco más del área técnica decimos electrónica y pensamos que pues, esos son los
son los chipsitos o es, no sé, la manera de controlar algo o más que nada, pues las computadoras o las televisiones, pero es muy bueno que usted diga, pues hay electrónica de control, hay electrónica de potencia, o sea, todo eso, por supuesto que es una cultura importante, ¿no? Claro, claro. El control, digamos que hay dos vertientes, o sea, la teoría del control, donde pues se ve prácticamente puras matemáticas, y el control aplicado, que es el control de procesos, que es lo que yo trato de cultivar un poco más, el control, pero también hago teoría del control, por supuesto. Claro. Y en CENIDED está más orientado hacia el control de procesos, y en CINVESTAB es más formal, es más teórico el asunto, ¿no? Es más sobre la teoría del control. Muy bien, doctor. Doctor Omar. Muy bien. Bueno, entonces ya nos platicó un poco de por qué obviamente el interés de estudiar esta especialidad, tanto en la maestría como en el doctorado. Y ahora sí vamos un poco al área de su aplicatividad. Primeramente, estuve en la iniciativa privada. Quiero pensar que Shaktico es de plástico, Sí. plástico es de interés. Sí. ¿Cuánto estuvo ahí? Yo estuve un año. Un año. Un año. Ok, pero me dice que ahí sí le cambió un poco el panorama. Por supuesto. Para empezar, el trato con las personas es una de las cosas más difíciles que para mí existen en la ingeniería. O sea, casi todo se puede superar, casi todo se puede aprender, es decir, cómo arreglar las máquinas, pero a veces el trato con las personas se vuelve muy complicado. Ajá, es un ambiente, al menos el que me tocó a mí, no digo que todo sea así, pero al menos el que me tocó a mí es francamente complicado en un inicio. Okay. Y ahí entré como supervisor de turno, y luego me nombraron jefe de mantenimiento eléctrico en la planta. Y ahí fue donde ya no me gustó mucho porque ya no estaba en contacto con las máquinas, eran máquinas de inyección de plástico. Es una empresa que sigue existiendo, es una empresa norteamericana, es transnacional. Y pues bueno, ahí decidí renunciar. Yo renuncié en diciembre del 2000 y en el febrero del 2001 me contrataron en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ok, entonces ya decidió ahí dedicarse más a la parte académica. Bueno, yo ya lo había decidido, solo que, y lo digo con muchísimo respeto, no quiero ofender a mis profesores, pero algunos de mis profesores eran doctores, pero nunca habían ejercido. Y entonces sabían mucho de teoría del control, etcétera, pero nunca habían manejado un control industrial, un PID industrial o un PLC, etcétera. Y eso yo, la verdad, no lo quería para mí. Así que, a pesar de la insistencia de la que fue mi asesora de maestría, la doctora Sabine Mondier, a pesar de su insistencia de que no, sigue el doctorado, etcétera, te vas a quedar en la planta, ya no vas a poder, ya no vas a querer regresar. Yo sí quise, ¿no? Tener esa experiencia, y la verdad es que me ha servido muchísimo para mi formación académica y profesional. La verdad me sirvió mucho. Claro, porque siempre constatar los aprendizajes teóricos en la práctica siempre es importante. Así es. Muy bien. Oiga, bueno, en la parte académica, dar clases, ¿le gusta dar clases más que investigar o generar proyectos? ¿Qué es lo que más le gusta del área académica? Híjole, a mí me gusta dar clase. O sea, me di cuenta desde que iba en el tecnológico que me gustaba dar clase. Yo tenía un pequeño emprendimiento de dar clase a alumnos de regularización de secundaria y de prepa. Yo estudiaba la ingeniería entonces, y ahí me di cuenta que que tenía facilidad para expresar, para que la gente me comprendiera, y que además me gustaba, ¿no? Entonces esas dos cosas son las que más me gusta hacer: investigación y docencia, y no sé cuál de las dos ponerlas en primer lugar. En primer lugar, ¿no? Ok. Perdón, oiga, y quería preguntarle lo siguiente, no lo sé, parece ser que en el contexto del TECNM, de la institución que yo también ahí colaboro, y que usted salió y también en un momento estudió ahí y digamos que se insertó en el mercado laboral,
tras terminar esta carrera, ¿cree que los estudiantes bajo este modelo educativo un poco más técnico, tecnológico, carecemos de esa parte de integración social, de comunicación humana, de comunicación empática? Sí carecemos un poco, sobre todo en la parte ingenieril. Bueno, yo estudié en un tecnológico. Me parece que sí, pero no creo que sea exactamente por el esquema Por el modelo que educativo. tienen o el modelo que tiene el tecnológico. A mí me parece un excelente esquema, porque es un esquema estricto. Bueno, el que a mí me tocó fue muy estricto, o de los más estrictos en el país en aquel entonces. Y tengo entendido que ahora se ha relajado un poco, pero sigue siendo estricto. Y me parece que es por las habilidades sociales que nos inculcan en la familia primero, ¿no? Okay. O por la falta de las habilidades sociales o sea, porque ese fenómeno yo lo he visto en muchos lados. Yo he dado clase por hora en la Politécnica de Pachuca, en el Tecnológico de Pachuca, en la Politécnica de Aguascalientes, alguna vez di clase en línea. He dado clase en posgrado y me parece que tiene que ver con el esquema social que tenemos en México. Y no tanto porque pues estoy hablando de otras instituciones, de otros sistemas. Y también di clase en el Tecnológico de Monterrey, mucho tiempo, como 10 años prácticamente, en el de Ciudad de México por horas. Di clase en su posgrado y son alumnos diferentes en ese sentido que usted habla, ¿no? Son alumnos más sociales, más abiertos. No tanto el estatus social, porque a lo mejor no tanto, sino a lo mejor el hecho de, como dice, de dónde viven, con quién tratan, incluso cómo son, el estereotipo de estos alumnos del perfil que usted maneja, sobre todo, serán un poco más, pues no sé, más individualistas, más faltos de comunicación, más enfocados al área técnica, específicamente. También eso marcará un poco. Yo creo que sí. Pero sí, no estoy seguro de si tiene que ver con el entorno socioeconómico. Así es, ajá. Pero sí con el entorno social. Okay. Es decir, yo, por ejemplo, las pláticas que yo escuchaba de los alumnos del TEC de Monterrey eran que se iban a ir el fin de semana a Toronto, por ejemplo. Claro. Entonces, es una realidad diferente a la que tenemos en nuestras instituciones públicas. Pero me parece que la institución pública da algo que me parece que no dan las privadas, y lo digo con respeto, y es una solidaridad entre los alumnos. Es decir, ellos, no traigo un material, bueno, yo te lo presto, ¿no? Oye, no entiendo esto, yo te lo explico. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Siempre hay alguien, yo te ayudo. Sí, y acá como que están más preparados a la competencia, ¿no? O sea, bueno, me refiero sí. en el... Claro que por supuesto ir a un fin de semana a Toronto te abre otra expectativa, ¿no? Entonces son cosas... Claro, por supuesto, o sea, son ventajas y desventajas, pero son ventajas que no todos podemos acceder y que me parece que la universidad pública está llena de personas con ganas de superación. Y de posibilidades, ¿no? Así es. Entonces, los mejores investigadores que tenemos en México han estudiado en escuela pública. Claro. Y no es que estoy hablando mal de las escuelas privadas, pero es un hecho, ¿no? Son de escuela pública. Así es. Bueno, en cuanto a lo de ya los proyectos, tiene múltiples publicaciones, tiene un libro. Oiga, ¿cuándo tuvo novia? Tanto trabajo. Sí, tuve varias novias, sí. Sí. Rosy fue una de ellas, últimamente. Bueno, pero fue la ganona. Rosy fue la mera. Fue la última, sí, así es. Pues no, uno se da su tiempo, pues, ¿no? O sea, no está peleado, no está peleado el asunto, pues, ¿no? Sí, eso de que no tengo tiempo no vale, ¿verdad? Siempre hay tiempo. No, yo creo que cuando la gente dice no tengo tiempo es que está cansada y no tiene ganas. No quiere. De hacer algo. No sé, por ejemplo,
de salir al cine, etcétera, pero si hay tiempo, claro que sí. Lo que pasa es que a la gente a veces está cansada de trabajar y entonces no tiene ganas. Ajá, no quiere, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Muy bien. La familia que formó fue con su esposa Rosy, ¿qué más? Así es, 2 niños. Yo estudié el doctorado cuando ya estaba casado, pero no teníamos todavía hijos. Y después, terminando el doctorado, ahí fue cuando decidimos que ya los niños vinieran. Y primero vino Irene, uh-huh, que estudia en la universidad la ingeniería en control automático, que es ella que está ahí, que me acompaña ahora. Y después vino Omar, que estudia la secundaria en este momento, está a punto de entrar a la prepa. ¿Y quiere estudiar control? Ha dicho que quiere estudiar ingeniería, no pero todavía no sabemos qué ingeniería, ¿no? Okay. Entonces, pero ha expresado que quiere lo estudiar. Lo dice con una cara de alegría. La verdad es que sí, ¿no? Porque los puedo ayudar. Ok. Así es. Sí, bueno, sí, también. Y aparte tienen, yo creo que, pues la enseñanza, ¿no? O sea, tienen, no sé, la experiencia que de ver a su papá, pues trabajar en eso. Sí, bueno, no sé si sea bueno eso, pero me da alegría, la verdad es que claro, sí me da alegría. Sí, por supuesto, yo pienso que sí. Y debería de ser, y seguramente si son tan buenos como el papá, pues van a tener muy son mejores, seguro que son mejores. Bueno, muy bien. Oiga, doctor, y pasando un poco ya a lo que son sus proyectos, ¿cuál ha sido el proyecto que más le ha gustado? Si es que tiene alguno, por supuesto, o algunos de los que más les ha gustado desarrollar. Hablaba por ahí de un proyecto en especial, que ha desarrollado ya en el proceso de producción. ¿Cuál ha sido lo que más le ha, digamos que... Híjole, creo que hay 2, hay un par. He colaborado con gente con drones, con exoesqueletos. He colaborado también haciendo solamente teoría con el departamento de Sinvestav, con drones con la Universidad Tecnológica de Compiègne, con el doctor Pedro Castillo. Pero hay un par que a mí me han gustado mucho y que uno de ellos es prácticamente mi primer proyecto. Uh-huh. Que es la deshidratación de alimentos, porque fue un proyecto multidisciplinar y conjuntamos un doctor en electrónica, doctores en química en alimentos y bueno, gente en control automático y se hizo, este proyecto fue financiado por CONACYT, uh-huh, yo era el responsable. Y se hizo lo siguiente, se armó una deshidratadora de cero, se instrumentó, es decir, se le puso electrónica, se le puso los actuadores, el calentador, etc. Y se hizo el diseño mecánico de esta deshidratadora. Y la gente de química en alimentos, probamos algoritmos de control avanzado para regular la temperatura en el interior de la deshidratadora para deshidratar jitomate. Y la gente de química en alimentos me fue haciendo los análisis, es decir, controlador 1 retuvo tantos nutrientes. Ajá. Controlador 2 retuvo tantos nutrientes, controlador 3 retuvo tantos nutrientes. Interesante. Y pues también se diseñó para retener nutrientes y para optimizar energía. Porque una de las cosas que más consume energía precisamente es la deshidratación industrial. Me llama mucho la atención, no sé si entendí bien, entonces, pero dice que varios de estos proyectos el código es abierto, no sé si realmente es así se lo entienda yo, así sea o cómo sea, pero se me hace interesante si entiendo esta parte del código abierto como que está disponible para los demás. No sé si así sea, si me puedes explicar. El diseño está disponible, los materiales no, porque se publicaron, el diseño se publicó, los materiales no, uh-huh, tampoco están disponibles el algoritmo ya implementado, el código, claro, eso no está disponible, uh-huh, porque se quiere patentar, uh-huh, pero sí parte del proyecto está disponible, está divulgado, ¿no? Está divulgado. Okay. Y el otro asunto que me gustó mucho, que lo hizo
Un ahora doctor en control automático, fue mi alumno de doctorado y de maestría, el ahora doctor Nicolás Cervantes. Fue un asunto que fue la imagen que pasaron anteriormente. Es un asunto de un motor de corriente alterna, ese justamente. Entonces nosotros lo que queríamos era regular la velocidad del motor. Bueno, pues eso podría resultar fácil, pero lo que también queríamos regular era las corrientes en los devanados del motor de corriente alterna, el flujo de los devanados, y bueno, pues el torque y la velocidad angular, ¿no?, de la flecha. Y tuvimos muchas ideas. Quisimos modificar un variador de velocidad industrial. Vimos que no era técnicamente viable. Y entonces se me ocurrió hacerle un truco a este variador de velocidad. Meterle nuestra ley de control por donde entra la referencia y engañar, entre comillas, al variador, pensando que era la señal de control que él tiene el mismo, o sea, el PID que tiene por dentro, pero en realidad era nuestra señal de control avanzado, y nos dio unos muy buenos resultados. Una buena respuesta. Se fueron publicados, incluso, bueno, pues unas personas en Corea están interesadas en colaborar con este asunto. Y la verdad es que este par de proyectos me gustaron bastante. Okay. Principalmente porque el primero, pues porque fue una idea mía y se la comenté a mi hermana Norma, que es doctora en química y se dedica a química en alimentos, y a mi cuñado, el esposo de ella, y pues les pareció buena la idea y lo llevamos adelante. Hubo muchos alumnos graduados con estas ideas y artículos publicados, la verdad, y bueno, el proyecto CONACYT que fue aprobado. Y con esta segunda idea, pues también nos ha ido bien, nos ha dado muchas satisfacciones profesionales. Esta imagen que estamos viendo es de un artículo publicado este año. Prácticamente todos mis alumnos prueban los algoritmos de control avanzado en sistemas de corte industrial. Es una Compact Rio de National Instruments, y ahí está programado el controlador principal, y luego pues de lo que se trata es regular la temperatura de una deshidratadora, y se deshidrata pescado. Okay. Muy bien, doctor. Doctor, ¿qué le sugiere a la niñez, a los adolescentes que están todavía buscando qué estudiar y hacia dónde irse? ¿Qué les podría decir con base a su experiencia, pues a estudios en electrónica, en electrónica de potencia, en electrónica de control que usted maneja? ¿Qué les podría decir para invitarlos a hacer este tipo de desarrollos, pues para poder adentrarse más en su parte ya profesional? Híjole, a mí me gustaría decirles que estudiaran lo que su corazón les diga, pero la verdad es que hay áreas en México que necesitan, que son prioritarias. A eso. Y la ingeniería y la tecnología es un área que se necesita desarrollar en México. Urgentemente nos estamos retrasando mucho en esas áreas. Y bueno, pues hay otras áreas que por supuesto que son importantes, como historia, como no sé, como antropología. Por supuesto que siempre es importante eso, pero la tecnología me parece que debería ser algo prioritario. Matemáticas, biología, medicina, pero México necesita más investigación en medicina, o sea, no solo médicos, que también necesita. Dicen que hay un déficit por ejemplo, hablando de ingeniería, dicen que hay un déficit de
de 3,000 ingenieros altamente capacitados en México. Y luego mis alumnos me dicen, oye, pero yo tengo un primo que estudió ingeniería y que anda de taxista, no encontró trabajo. Ajá, porque se necesitan esos 3,000 ingenieros, pero altamente capacitados. Ajá. Entonces, sí necesitamos ingenieros mucho más, con mucho más profundidad en el conocimiento. Y el mundo está cambiando, pero radicalmente, ¿no? O sea, lo que nosotros dábamos por cierto en los 80s y 90s, que es que Estados Unidos era el dueño y señor del mundo, eso está variando. Y ya no produce tecnología. La tecnología ahora, la alta tecnología viene de India, de China, de países que no nos imaginábamos. De Corea. De Corea, así es. Pues sí, pues ahí está, ¿no? La invitación, que ojalá haya eco, que esto es uno precisamente de los programas que buscamos en esta segmentación de programación de Minuto Cero, que es justamente tocar fibras, tocar sensibilidades de las personas en los diferentes aspectos que vienen a platicarnos, para que vean que pues hay muchas oportunidades, o sea, y hay muchos caminos, pero esencialmente sí, como dice el doctor Omar, pues la tecnología, la ciencia, el avance en estos rubros en México hace falta, ¿no? Y es evidente que hace falta, y ojalá pues venga, que las generaciones que vienen empujando fuerte se dediquen a esta sección de la investigación de la tecnología. Ojalá y sí. Ojalá y sí. Y bueno, pues que vean que hay experiencia, ¿no? Y que hay enseñanza también, y que los docentes están preparados para poder emprender ese camino juntos con ustedes, con los que están en posibilidad y quieren hacerlo, pues adelante, hay las opciones. Se habló, por ejemplo, también de que las universidades públicas son importantes, si hay chance, dice, una privada y hay interés, pues también. Yo creo que eso sí tiene el país, ¿no? Creo que las oportunidades existen. No, desde luego, y por eso quise puntualizar al principio de la plática que yo provengo de un pueblo. Mi papá hablaba náhuatl. Yo tengo los rasgos indígenas de mi padre, pero eso no fue ningún impedimento. Por supuesto que el camino es más pedregoso, pero existe el camino. Claro, hay que buscarlo. Hay que buscarlo nada más, ajá, y no desesperarse. Así Ahí es. está mi padre. Y ese es Chinameca. Okay. Ese es Chinameca, 1970 ha de ser como 78, 79. Ese es Chinameca, que prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? Chinameca sigue siendo prácticamente el mismo. Y bueno, como en los pueblitos, como era típico en los pueblitos, pues es de que el niño se sube a un caballito, ¿no? A un pony, ¿no? Y esa fue esa foto para nosotros tres. Y en la foto que está al lado derecho está mi padre, yo y mis dos hermanas, ¿no? Nada más que ahí la recortó mi hermana, me la mandó así. Pero ahí está mi hermana Ana, que está vestida de yucateca, y mi hermana Norma está vestida de chiapaneca. Fue un evento, un encuentro de danza, y ellas estaban en una escuela de danza. Ah, ok. Ellas bailaron. Ajá, ese día. ¿Qué gustos tienes, doctor? ¿Qué gustos tengo? Digo, aparte, por supuesto, del control electrónico, ¿no? Que evidentemente... me gusta el cine. Ajá. Me gusta la buena lectura. A veces no entiendo mucho, pero me gusta leer filosofía. Nietzsche, Hegel. Me gusta la novela histórica. Me sigue gustando la historia. De hecho, no fui historiador porque en primer lugar no existía la carrera allá en el sur de Veracruz, y porque mi mamá me dijo, de eso te vas a morir de hambre. Y la verdad es que no me arrepiento de no haberle hecho caso. No sé si me iba a morir de hambre, pero me sigue gustando la historia. Me sigue gustando mucho. Bueno, no se ha muerto de hambre, eso es bueno. Sí, bueno, pero no fui historiador. Sí, bueno, ve a ti no. Oiga, vamos a las 10 preguntas de Iconos. Son 10 pares de preguntas, no sé si ya le platicó a su esposa Rosy. ¿No? Se puso muy nerviosa en esta sección. A ver. No, son 10 pares de preguntas, tiene que elegir solamente una de las dos. ¿Sale? A ver. Ok, primer par. Tecnología, tecnología o ciencia. Tecnología. Ok. ¿Qué prefiere? ¿Ir a
normal, como la IA que ya conocemos, o la IA humana? Bueno, la inteligencia humana más bien. Inteligencia humana, sin duda. Ok. ¿Control técnico, o sea, a lo que se dedica, o control humano? Control técnico. Ok, no es controlador. No, es patológico. El control humano sobre los seres humanos es patológico, ¿no? Okay. Sí, no. No, pues que dice de repente, es que mi esposo es un controlador. O sea, entonces, por eso, a eso me refería. No, yo trato de no serlo. Todos los serlo. seres humanos necesitamos tener un cierto control y una certidumbre en nuestra vida, pero controlar a los demás es más absurdo. Que con nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Okay. Sí, claro. ¿Cerveza o vino? Ninguna. ¿No le gusta? No, me hace daño. ¿En serio? Sí, me gusta la cerveza, pero me hace daño. Ok, le gusta, muy bien. En este caso, ¿enseñar o aprender? Enseñar. Enseñar. Ok. ¿Le gusta a usted la educación en línea o la educación presencial? No, presencial, por supuesto. Ok. ¿Qué le gusta más, leer o escribir? Leer. Leer, aunque he escrito un buen, ¿no? He escrito, pero ¿sabe una cosa? Que eso es algo que no entendía yo cuando iba en la maestría. Yo pensaba que los artículos y los libros, etcétera, se hacían cuando uno se sentaba y venían las ideas y fluía. Pero no, en realidad no. En ciencia, en tecnología, las ideas vienen de otros y así se va construyendo. Y luego, cuando uno publica eso, los demás toman esas ideas. Es hermoso el asunto, ¿no? Y así se va construyendo. Quizá no es como un autor de novelas, ¿no? Que de repente tiene que sentarse. Exacto. Y dices, ay, aún así ellos reciben sí, porque siempre andan con su libretita, ¿no? Y apuntando. Por supuesto, reciben influencia de lo que ya leyeron. De lo que ven, claro, exactamente. ¿Qué es más importante, hacer una licenciatura o hacer un posgrado? ¿A qué le da más peso? A mí me parece que el posgrado. El posgrado. Sí, en estos momentos el posgrado, un posgrado técnico, por supuesto, de lo que yo puedo opinar, sería mucho más impactante en la vida de los alumnos que una licenciatura, que una ingeniería. Okay. Y lo tengo comprobadísimo, ¿no? ¿Libertad o justicia? Justicia. ¿En México hay justicia? ¿En qué país hay justicia? En México le parece que hay. En México no hay justicia, pero ¿en qué país hay justicia? ¿En qué lugar del mundo? A lo mejor hay menos o más en otros, ¿no? Es relativo, ¿no? Es relativo. Es verdad. Últimamente ha sido debate esto, ¿no? Y el tema de la libertad también, ¿no? La justicia es relativa, ¿no? O sea, depende de nuestros valores. Por eso los seres humanos ponemos reglas. Es decir, la justicia es esto. Nos ponemos de acuerdo, o se ponen de acuerdo los señores que toman decisiones, y la justicia va a ser esto. Pero siempre va a haber alguien que va a decir esto no es justo. Lo que no existe en México, lo que existe mucho en México es la impunidad. Es decir, la falta de aplicación de la justicia, ¿no? Que no hay un castigo objetivo para eso. Exactamente, pero la justicia me parece, las reglas ahí están, ¿no? Solamente que no se aplican a veces, ¿no? Nos saltamos las reglas. También, esa es otra. Esa es otra situación. Esto está para dar y debatir, ¿no? Realmente yo pensaba a lo mejor que iba a elegir libertad, que van de la mano, ¿no? Yo creo que la justicia es un elemento sustancial, un elemento fundamental y que da equidad a la sociedad, ¿no? Sí, debería darlo. Pero todavía los filósofos, algunos debaten qué es la justicia, porque si nos basamos en la definición plana y dura, que es darle a cada quien lo que se merece, pero ¿quién va a decidir qué se merece, yo o ella o usted? Es complicado, entonces tiene que haber un arreglo técnico, por supuesto, pero me parece que México no ha encontrado todavía ese camino que otros países con Noruega han recorrido más, es verdad, pero tampoco ahí hay... Sí, tampoco hay un 100%, o sea, ahí no se va a lograr, ¿no? O sea, bueno, no sé, quizá algún día, pero no lo sé. No sé, habrá un momento en que todo el mundo está... Por eso los religiosos dirían, bueno, pues
Dios es el que te dará. Así es, muy bien. Ok, es. Muy bien. Doctor, muchas gracias por haber venido a este programa. No, gracias por la invitación. Les voy a, muy agradable. le voy a leer su reconocimiento que le entrega con todo cariño y respeto a este programa a través de Minuto Cero de Comunicación, el programa de Iconos. Nuestras redes sociales otorgan el presente reconocimiento a Omar Jacobo Santos Sánchez por su destacada trayectoria profesional en el ámbito de la docencia, desarrollo de proyectos tecnológicos y ciencia aplicada, y por compartir, por supuesto, su historia de vida aquí en Iconos, porque todos tenemos historias y toda historia merece ser contada. Firma Alcance, Alejandro Paredes Gutiérrez, director de área técnica y producción, y Salvador Martínez Pagola, el titular de este segmento de Iconos. Hoy, Pachuca de Soto Hidalgo, a 2 de abril del 2026. Doctor, con todo respeto, cariño, admiración, porque su trabajo pues ha dejado ya un legado, y está dejando un legado y seguirá dejando. Hombre, muchas gracias. Experiencias para todos. Le damos pues, nuevamente las gracias por haber venido a este programa, y pues ojalá que de aquí se logren sembrar muchas semillitas y vayan fortaleciéndose, para que haya muchos ingenieros electrónicos, eléctricos, lo que sea, pero que efectivamente la técnica resurja o surja cada vez más fuerte en este país, que vaya que lo necesitamos. Doctor, muy amable por haber venido a este segmento, y pues no sé, algo con que quiera despedirse. Híjole, pues invitar a los jóvenes a que estudien ciencias y tecnología, pero pues como yo nada más puedo hablar de lo que más o menos sé, que es con el control automático, bueno, pues que estudien la ingeniería en control automático y robótica, que está en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la maestría en automatización y control en nuestra universidad también, en la Autónoma de Hidalgo, y el doctorado. Okay. Me parece que va a ser una experiencia buena para ellos, y les va a permitir, les va a abrir varias puertas, les va a abrir un mundo que uno ni se imagina. Okay. Una experiencia única e irrepetible. Así es. Bueno, así es. Pues doctor, muchas gracias. Esta es su casa, ahí lo esperamos cuando usted guste. Si tiene algún proyecto que presentar, si tiene algo que divulgar, pues adelante, gracias. Aquí es su casa. A lo mejor no en Iconos, pero tenemos muchas vertientes de programas que seguramente podrán darle algún espacio al desarrollo ya más particular de cada uno de sus interesantes proyectos, que se ve que han tenido un impacto social importante y que seguramente podrán ser divulgados de muy buena manera aquí en alguno de nuestros espacios. Muchas gracias. Bueno, pues esto fue Iconos, una emisión más de Iconos. Gracias a todos nuestros compañeros, nuestras posibilidades que tenemos para converger en los medios, que es obviamente Minuto Cero Radio, Global TV, Código H. También tenemos por ahí a Argus Comunicaciones, con todos nuestros colaboradores en emisiones de comunicación. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias también a nuestro patrocinador líder de este segmento, Practimoda. Un saludo al licenciado Guillermo Vera, que siempre está apoyándonos en este tipo de proyectos. Muchas gracias. Soy Salvador Martínez Pagola, y esto fue una emisión más de Iconos. La esperamos en la próxima, que ya sabe que en redes sociales la próxima vez puede ser que ya haya pasado, pero siempre hay una nueva oportunidad de compartir algún espacio interesante y con una historia de vida de valor, como hoy fue la del doctor Omar Jacobo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.